El sistema Gulag, el infierno de los campos de trabajo forzado en la URSS. El sistema Gulag fue uno de los aspectos más brutales y represivos del régimen soviético, especialmente durante la era de Joseph Stalin. Este vasto y complejo sistema de campos de trabajo forzado se utilizó para encarcelar a millones de personas, convirtiéndose en un símbolo del terror y la represión que caracterizaron a la Unión Soviética en el siglo XX. La palabra Gulag es un acrónimo de Glavnoe Upravlenie Lagerei, que significa Dirección General de Campos y que se convirtió en sinónimo de sufrimiento, explotación y muerte para millones de prisioneros. Orígenes y expansión del sistema Gulag. El sistema Gulag tuvo sus raíces en la Revolución Rusa de 1917, cuando los bolcheviques establecieron campos de detención para enemigos políticos y elementos contrarrevolucionarios. Sin embargo, fue durante la década de 1930, bajo el liderazgo de Stalin, que el Gulag se expandió masivamente y se convirtió en una red de campos de trabajo forzado que abarcaba toda la Unión Soviética. En los años de las grandes purgas, 1936 a 1938, Stalin desató una ola de arrestos y ejecuciones, enviando a millones de ciudadanos a los campos del Gulag bajo la sospecha de ser traidores, enemigos del Estado, intelectuales, disidentes políticos o simplemente personas acusadas falsamente por rivales o vecinos. La maquinaria del Gulag se alimentaba del miedo y la paranoia, y cualquier persona podía ser arrestada por el más mínimo acto de deslealtad o incluso por comentarios percibidos como críticos hacia el régimen. A partir de 1930, el Gulag se convirtió en una herramienta central para la economía soviética, y los prisioneros eran utilizados como mano de obra esclava en la construcción de obras monumentales como el Canal Mar Blanco-Mar Báltico, las líneas ferroviarias transiberianas y la explotación de minas y bosques en las regiones más inhóspitas del país. La brutalidad del trabajo, junto con las condiciones inhumanas, hacía que la supervivencia en los campos fuera una cuestión de pura suerte. Condiciones de vida en los campos del Gulag. Las condiciones en los campos del Gulag eran infernales. Los prisioneros, conocidos como seks, vivían en barracones abarrotados y mal aislados, soportando temperaturas extremas en invierno y verano. La alimentación era escasa y deficiente, consistente en pequeñas porciones de pan y sopa aguada, insuficientes para el intenso trabajo físico que se les exigía. El hambre, las enfermedades y la fatiga crónica eran compañeros constantes de los prisioneros. Los seks eran obligados a trabajar largas jornadas, a menudo de 12 a 16 horas diarias, en condiciones extremadamente peligrosas y sin el equipo adecuado. Trabajar en las minas, talar árboles en la tundra o cavar canales en el hielo del invierno siberiano eran tareas que llevaban a la muerte a miles de prisioneros cada año. El frío extremo, la falta de ropa adecuada y el agotamiento físico hacían que muchos no sobrevivieran a sus condenas. La violencia y el abuso por parte de los guardias y de otros prisioneros eran comunes. La disciplina era brutal y, a menudo, arbitraria. Las infracciones menores podían llevar a castigos extremos, como ser enviado a celdas de aislamiento, conocidas como castigos de Khartov, donde los prisioneros eran dejados a la intemperie, expuestos al frío y la desnutrición. El sistema Gulag no solo castigaba a los prisioneros, sino que también afectaba a sus familias. Los familiares de los seks eran a menudo marcados como enemigos del pueblo, perdiendo sus trabajos, viviendas y siendo sujetos a vigilancia constante. Los hijos de los prisioneros eran estigmatizados y, en muchos casos, enviados a orfanatos estatales para ser adoctrinados por el régimen. Impacto económico y político del Gulag. El Gulag se convirtió en una parte importante de la economía soviética. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, el Estado dependió de la mano de obra esclava de los prisioneros para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura, minería y producción de recursos naturales. En muchos casos, el costo humano no era una consideración para el régimen y los prisioneros eran vistos como recursos desechables. El sistema Gulag también se utilizó como una herramienta para eliminar a cualquier forma de oposición política. Los intelectuales, artistas, escritores y disidentes eran detenidos bajo acusaciones falsas y enviados a los campos para ser silenciados. Uno de los casos más famosos fue el del escritor Alexander Solzhenitsyn, quien, tras pasar varios años en un campo de trabajo, escribió el libro Archipiélago Gulag, una obra que reveló al mundo la brutalidad y la inhumanidad del sistema, y que contribuyó a deslegitimar el régimen soviético en la opinión pública internacional. El declive y cierre del sistema Gulag. Tras la muerte de Stalin en 1953, el sistema Gulag comenzó a desmantelarse. El nuevo líder, Nikita Khrushchev, denunció públicamente los abusos de la era estalinista y liberó a muchos de los prisioneros políticos.
Aunque el Gulag no desapareció por completo y algunos campos de trabajo continuaron operando durante las décadas siguientes, la represión y el uso sistemático de la esclavitud laboral disminuyeron significativamente. En 1960, la Dirección General de Campos fue oficialmente disuelta, aunque el impacto del Gulag dejó una profunda cicatriz en la sociedad soviética y en la memoria colectiva de millones de personas que fueron víctimas directas o indirectas de su brutalidad. El legado del sistema Gulag. El Gulag dejó un legado sombrío que continúa siendo un tema de estudio y reflexión. Se estima que entre 18 y 20 millones de personas pasaron por el sistema Gulag a lo largo de su existencia, y entre 1,5 y 2 millones de ellas murieron a causa de las condiciones inhumanas, la violencia y el hambre. El Gulag representa uno de los ejemplos más extremos de represión y explotación en la historia moderna y se convirtió en un símbolo de la brutalidad y el totalitarismo del régimen soviético. Las historias de los sobrevivientes y los documentos desclasificados han permitido que el mundo conozca la verdad sobre este sistema opresivo. Obras literarias como Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn y Un día en la vida de Iván Denisovich contribuyeron a visibilizar la experiencia de los prisioneros y a desmantelar la narrativa oficial que intentaba ocultar la existencia de estos campos. Conclusión. El sistema Gulag fue una manifestación de la represión totalitaria del régimen soviético y un testimonio de la capacidad del Estado para infligir un sufrimiento inimaginable en nombre de la ideología y el control político. Hoy, los restos de los campos de trabajo forzado sirven como un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando el poder se ejerce sin límites y sin respeto por los derechos humanos. La memoria del Gulag debe mantenerse viva para asegurarnos de que nunca se repitan tales horrores y para honrar a las millones de personas que sufrieron y murieron en su vasto y cruel sistema.